Bienvenidos a La Entrevista, una producción de República MX, el diario de la vida pública. Yo soy Magdalena Guardiola y en esta ocasión me da mucho gusto que esté con nosotros en el estudio Alberto Ficotenca Carrasco, quien es director de Belén, Caso del Migrante, Saltillo, pero sobre todo es un luchador incansable por los derechos fundamentales de las personas inmigrantes, de las personas en tránsito. Alberto, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, Magda, es un gusto bien grande estar aquí en un espacio nuevo, en un espacio que está empujando una nueva narrativa en temas de comunicación. Yo admiro muchísimo todo lo que se haga de forma independiente porque es una lucha de verdad de contracorriente. Entonces, la gente que nos vea, pues una felicitación a ti, a todo tu equipo, un abrazo, porque de verdad quien conoce el tema de la comunicación, pues sabe que esto no es algo fácil y esto de verdad requiere de un agradecimiento de la comunidad porque un medio independiente siempre va a ser mucho más objetivo, más realista, más crítico, y creo que es algo, no creo, aseguro de que es algo que necesitamos todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias también por estar acá, por participar con nosotros. Y Alberto, yo quisiera entrar de lleno en el tema del flujo migratorio. Estamos a un año y medio de que se endurecieran las políticas migratorias por parte de Estados Unidos con la segunda llegada al poder del presidente Donald Trump. Y el gobierno de Coahuila asegura que ha caído de manera impresionante el flujo migrante por nuestro estado, pero eh, el tema es que la patrulla fronteriza del sector del río que abarca Ciudad Acuña bueno, del lado norteamericano abarca del río y la ciudad de Eagle Pass, que están frente a Ciudad Acuña y Piedras Negras del lado mexicano, pues reportan un incremento en las detenciones. Realmente ustedes que conviven diario con el tema, con las personas migrantes, ¿cuál es la situación en el estado? Claro, pues mira, no podemos saber solamente el Estado sin antes no ver el contexto nacional. Cuando entra el presidente Donald Trump al poder en la Casa Blanca, pues empieza a amenazar a México con el tema de aranceles. Y México, pues desgraciadamente y afortunadamente también, pues dependemos mucho de este intercambio comercial con Estados Unidos porque somos pues el socio comercial número uno, ¿verdad? Entonces dependemos mucho, muchas familias de México dependen del comercio con Estados Unidos y más cuando somos un estado fronterizo, pues eso se complejiza muchísimo más porque la interdependencia pues es muy clara y muy fuerte. Entonces, al momento en que dice Donald Trump, yo subo aranceles, México, por supuesto, entra en crisis financiera y una crisis política de qué vamos a hacer. Y uno de los temas que ponía sobre la mesa el presidente Donald Trump para que los aranceles no se elevaran o incluso uno se cancelaran eran dos temas. Uno, el combate al narcotráfico y el segundo, el combate a la migración, ¿no? Es decir, lo que Donald Trump quería era no ver gente en la frontera norte de México, en que esas llamadas caravanas donde se concentraban miles de personas en ciertas temporadas, para él era una invasión, ¿no? Era una invasión de personas y decía, yo no quiero más eso. Y entonces le pone como condición a México detener el flujo migratorio. Y lo que vimos son diferentes circunstancias y políticas públicas para detener este flujo migratorio. Primero, es que empiezan a militarizar el tema migratorio, es decir, involucran a los militares, a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional, que recordemos, de acuerdo a los cambios que hubo legislativos, la Guardia Nacional también depende del Ejército, por eso hablamos de militarización, pero también empieza a involucrar a los municipios y a los estados. Y entonces ahora tenemos todo un conjunto de fuerza pública y de fuerza de seguridad nacional impidiendo el tránsito de personas migrantes por México. Todo esto para evitar que los aranceles subieran. Entonces vimos que hay una disminución muy significativa de los flujos migratorios en todo el país. Y esto no quiere decir que la gente deje de cruzar por México. Quiere decir que hay más detenciones y más deportaciones desde México. Hablamos mucho de las deportaciones norteamericanas, ¿no? Pero no hablamos o hablamos muy poco de lo que México está haciendo con la gente que intenta llegar hacia Estados Unidos.
Ahora, estas noticias de que es más difícil, que hay más detenciones, llegan a Centroamérica también y a Sudamérica. Y hay personas que analizan la situación y están aguantando en países de Centroamérica y Sudamérica, esperando mejores momentos para migrar. Pero esto es como un olla express, es una bomba de tiempo. En algún momento, estas grandes cantidades de personas no van a poder mantenerse en sus países y en algún momento, a mediano o largo plazo, pues estamos convencidos en que va a haber una oleada muy grande. Ahora, ya en términos reales, sí hay una disminución en cuanto a la visibilidad de los flujos migratorios. Visibilidad. En cuanto a, exactamente, los flujos migratorios ya son más invisibles, son menos visibles, pero está pasando que cruzan en mayor clandestinidad y al momento en que llegan a las fronteras, pues justamente esto, ¿no? Tenemos una disminución significativa en los últimos meses, pero como te compartía, desgraciadamente los flujos no pueden mantenerse por tanto tiempo porque la situación en Centroamérica no ha cambiado, sigue igual o inclusive peor a veces, y entonces estos flujos llegan y por eso vemos menos visibilidad en México, pero mayor cantidad de detenciones en la frontera México-Estados Unidos. Ok, bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué nacionalidades son las que todavía predominan en estos grupos? ¿Siguen siendo las mismas? Porque antes pues era Honduras, El Salvador, que eran los más, ¿no? Sí teníamos en otras partes de Centro de Sudamérica, incluso de Medio Oriente también, de África, tuvimos en algunos momentos gente de Haití que estuvo ya pero sigue siendo estas mismas nacionalidades, ¿hay nuevas o qué está haciendo? Bueno, siempre está cambiando el tema de las nacionalidades y va a depender de la coyuntura política, económica y de seguridad que se vive en cada país de la región. Entonces, siempre Honduras sigue siendo uno de los países que más expulsa personas migrantes. Es muy común que a lo largo del año pues sea Honduras el país número uno de personas que se albergan. Sin embargo, hay momentos donde Venezuela, por ejemplo, tuvo un flujo muy alto en Casa del Migrante de Saltillo, al menos. Compartirte que, por ejemplo, a principios del año pasado, que sería el 2025, los primeros meses, el flujo más grande fue de personas venezolanas. Actualmente, el flujo más alto es de personas hondureñas, por decir las personas cubanas. Hace 2 años, el flujo más alto fue de personas de Ecuador. Ecuador vive una crisis, sigue viviendo, pero pues hay momentos de repunte donde la crisis de seguridad fue terrible y entonces tuvimos más personas de Ecuador. Entonces constantemente va cambiando el flujo migratorio de acuerdo a las coyunturas locales, ¿no? Entonces, pero a pesar de esto, el país que sigue expulsando más personas es Honduras por la crisis económica, por la crisis de seguridad, por la crisis política, y esto, todo lo que conlleva esto, ¿no? Persecuciones, falta de procuración de justicia, y todo esto se vuelve un caldo de cultivo para que las personas de Honduras salgan más. Tenemos, por ejemplo, un alto índice de personas de la comunidad de la diversidad sexual, muchas mujeres transgénero, que son perseguidas por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser mujeres transgénero. Su vida corre un riesgo extremo en países como Honduras y han tenido que salir. También mujeres que sufren violencia doméstica, que han puesto denuncias en su país, como lo es Honduras, por ejemplo, o Nicaragua, pero las autoridades, y en México hacen poco, en estos países hacen mucho menos, y entonces la gente viene hasta México huyendo de la violencia doméstica. Hace poquito recibimos a una mujer de El Salvador, por ejemplo, que nos compartía, yo me siento, ella nos decía, a pesar de que aquí pueden ver que las instituciones pueden señalarlas de poca movilidad, yo me siento segura aquí porque en mi país no hay absolutamente nada. O sea, mi esposo me golpeaba y yo me siento segura aquí, pero en mi país no. Entonces, sí creo que hay que ser muy críticos con las instituciones mexicanas, pero también hay que reconocer que ha habido avances. No por eso hay que dejar de insistir, pero hay que asumir que los países de la región viven en situaciones institucionales mucho más críticas que el nuestro.
Justo esta parte era lo que te iba a preguntar, a mí de géneros, ¿qué géneros son más y qué rumbos de edades también? Claro, mira, hace muchos años, en el 2003 que la Casa Migrante empezó, en el 2004 que yo me empecé a incorporar, pues hablamos de una migración económica, es decir, gente que quería mejorar sus condiciones de vida, que quería tener una casa, poner una tiendita, que sus hijos fueran a la escuela. Entonces teníamos siempre hombres que sostenían la economía doméstica, quienes migraban, ¿no? Y las mujeres, que no quiere decir que solamente los hombres sostenían las economías domésticas. En países de la región, pues las mujeres también sostienen gran parte de la economía doméstica, pero por lo peligroso que era el tránsito por México, pues se quedaban a trabajar en sus países de origen y quien salía a arriesgarse eran los hombres. Entonces, cuando la Casa del Migrante empezó en el 2003, hombres sostenedores de economías y algunas muy poquitas mujeres que también sostenían economía doméstica eran quienes migraban. Actualmente ya no hablamos de migración económica solamente, hablamos de desplazamientos forzados, porque actualmente la gente ya no sale por mejorar su vida económica, sino sale porque su vida está en riesgo, porque hay grupos delictivos, tristemente los cárteles mexicanos están presentes no únicamente en Estados Unidos y en Europa, sino también en los países de la región, en Centroamérica, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela. Y estos grupos criminales están creando vidas de terror en Centroamérica, ¿no? Entonces, si la gente no accede, de acceder es un decir, porque es un trabajo forzado, si no se prestan a ser parte de la criminalidad, pues sus hijos son asesinados, ¿no? O son reclutados de manera forzada. Entonces la gente tiene que huir de estos países. Y cuando hablamos ya no de migraciones económicas, sino de desplazamientos, ya no sale quien mantiene la familia, sale la familia entera. La familia completa, porque la familia está corriendo peligro. Y actualmente cuando llegamos no únicamente a Casa del Migrante de Saltillo, a cualquier albergue o en las calles, ¿no? Inclusive cuando volteamos a ver, vemos que son familias. La gente dice, oye, pero ¿por qué? Si saben que es algo de mucho riesgo, ¿por qué traen a los niños? ¿Qué necesidad? Lo que les compartimos es que ya no es una migración económica, ya es un desplazamiento forzado donde tiene que huir la familia entera. Y por eso es que ahora actualmente no únicamente vemos solamente a hombres, vemos hombres, familias con sus hijos y con sus hijas. Inclusive recibimos no únicamente en Coahuila, en todo el país, familias enteras que vienen mamá, papá, la abuela, los tíos, los sobrinos, los niños, porque la familia entera está en peligro. Y eso es lo que nos preocupa más, que ahorita con esta postura de Estados Unidos y de México de no aceptar a los y a las migrantes, están colocando la vida de familias enteras en riesgo. Y el reclutamiento forzado, los asesinatos están aumentando en estos países porque estamos siendo incapaces de proteger la vida. Nos estamos negando como gobiernos a proteger la vida de países que ni quieren luchar ni están luchando por eliminar la delincuencia organizada de sus territorios, y al final quienes pagamos los platos somos los ciudadanos y los ciudadanos de estos países sobre todo. Claro, es esto, ya los países que están expulsando personas no están generando ni políticas públicas ni tampoco condiciones para mantener a su gente en sus países y pues también fortalecer sus economías, su sociedad, su vida, ¿no? Y por el otro lado vienen y hay a un país que no les permite pasar, lo demás es violento, es degradante con ellos y en medio está un país que no sabe para dónde hacerse porque también es parte de la amenaza económica, ¿no? Por el tema de los aranceles, también tiene un tema que ver con la inseguridad o la seguridad con el tema de los cárteles, ¿no? Que tampoco puede garantizarles un tránsito seguro. Y luego también tenemos otro tema que es la xenofobia, ¿no? Porque nos comentas, o sea, ven las familias y es
Pero ¿por qué vienen las familias copudas? Es la pregunta, pero ¿por qué vienen? O sea, hemos dejado de ser humanitarios para convertirnos en señaladores, en jueces, como quien dice, de la migración, de señalar a las personas que están en tránsito y no ver la situación por la que están pasando. Es todo como un contexto que encuentran las personas en tránsito y ahora sí que ya no son ni de su país, ni de dónde van a llegar, o sea, están básicamente fuera del lugar, podríamos decirlo así. Sí, están prácticamente en un limbo de vida, ¿no? O sea, en su país de origen solamente esperan el momento de salir. En el tránsito no saben si tristemente van a llegar o no, si van a vivir o no, qué les va a suceder. Y en Estados Unidos viven con la zozobra de siempre ser deportados, ¿no? Entonces realmente es una vida bien compleja, una vida muy difícil que la gente no decidió, que la gente no eligió. La gente piensa que, o pensamos que en lo que la gente vive cuando se hace migrante es una decisión personal. Desgraciadamente es una realidad que expulsa, es una realidad que aplasta. Y compartirte que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ningún país quiso proteger y vimos una catástrofe en Alemania, en Polonia, donde la gente pues fue asesinada y murió sin que ningún otro país le protegiera, pues se crea lo que realmente se convierte después en las Naciones Unidas. Y todos los países hacen un compromiso muy grande, que es no volver a permitir que por su omisión gente muriera, gente sufriera. Y después de varios años, de varias décadas, estamos como países, como gobiernos, estamos rehaciendo lo que prometimos no volver a hacer. Y lo que prometimos no volver a hacer es que porque un país no protegiera, la gente muriera, la gente sufriera. Y es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Parece que no aprendimos la lección y parece que los países no entendieron no es una dádiva, no es que porque somos buena onda y porque yo quiero proteger, es un compromiso internacional. Es un compromiso que firmaron los países de nunca más, de que eso nunca más podrá volver a repetirse. Y se está repitiendo ahorita, Magda. Estamos persiguiendo a la gente y le estamos impidiendo que se garantice su derecho a la vida. No, no, la gente no viene de vacaciones, la gente no viene aquí como que a ver cómo es México. No, no, no es turismo. Es gente que está huyendo de que pueda morir. Y creo que eso no lo hemos dimensionado, ni como sociedad, ni como gobiernos. Y ojalá que este tipo de espacios nos ayuden a reflexionar que esto es una apuesta de vida, que la gente aquí viene porque o mueren o viven, no hay de otra. Y la gente, por supuesto, pues queremos vivir. Magda, quiero compartirte. La gente dice, ¿por qué migran? Yo les digo a la gente, el ser humano vive porque migró. Claro. Cuando éramos nómadas, si nos hubiéramos quedado en un solo lugar, ahí cambia la estación del año y se acabó la verdura y se acabó la comida y los animales que invernan se esconden. ¿Y dónde me muevo? ¿Qué como? ¿Qué hago? Moverme. Sin movimiento, sí. Si los humanos no nos hubiéramos movido, estuviéramos extintos como humanidad. Por eso decimos los que trabajamos estos temas que la movilidad es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque movernos nos permitió sobrevivir como especie. Claro, es como algo que tenemos epigenéticamente. Exactamente, lo traemos en nuestra genética, exactamente. Movernos para sobrevivir. Entonces, lo que hace esta gente es simplemente regresar a nuestros orígenes de humanidad y decir, me muevo porque tengo que vivir. Claro, y para dimensionarlo podríamos ejemplificar cuando uno cambia de residencia por alguna situación laboral, lo que sea, y dice, no es lo mismo. Pues no es lo mismo porque uno pues ya lleva un objetivo, ¿no? Pero estas personas, el objetivo es sobrevivir. Entonces, tú te imaginas que si a las personas se cambian de residencia por alguna situación
aún teniendo su espacio o su lugar de trabajo ya como, pues ya como un hecho, de pronto les entran crisis de extraño mi casa, extraño mi gente, mi ámbito social, mis rutinas. Ahora cambiar completamente a un país sin nada, sin apoyo, con la incertidumbre, con este limbo de no saber de dónde soy, a dónde pertenezco, qué voy a hacer, qué les voy a garantizar a mis familiares. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, Magda, temas del equilibrio emocional de cada ser humano, de la dinámica familiar, y siempre tendemos a pensar como sociedad en que si es una persona necesitada, si es una persona que requiere de apoyo, tendemos a pensar que tiene que ser noble, bueno, tranquilo, sumiso o sumisa, y al final de cuentas son tan seres humanos como nosotros en una situación de extrema tensión, ¿no? Porque no saben si mañana viven o mueren, si mañana se rompe una pierna o no, si alguien les puede quitar a sus hijos, ¿no? Porque traen a bebés. Y hemos visto que los niños se les caen, se pueden morir, se los roban. Entonces, la gente vive en una tensión extrema. Entonces, sí hay que asumir que también cuando compartimos con ese tipo de poblaciones, están viviendo un momento de desequilibrio emocional. Entonces, no podemos tampoco exigirles la mejor respuesta, el mejor comportamiento, el comportamiento más equilibrado, la respuesta más amable. ¿Por qué? Porque imagínense cómo nos comportaríamos nosotros si de repente lo perdiéramos absolutamente todo, nos encontráramos en un espacio que nunca habíamos pisado, con gente que nunca habíamos conocido, con comida que nunca habíamos ingerido y que nos hace daño, no porque esté mala, sino porque nuestro organismo no está acostumbrado a comer eso. Entonces todo cambió de un momento a otro y a veces la gente también pues no está en su mejor momento. Entonces como sociedad también pedimos mucho esta comprensión de entender que la gente que vive en momentos tan vulnerables no siempre va a ser la más amable, la más sumisa, la más tranquila. Claro, por supuesto, y eso tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta como sociedad, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? Efectivamente. Aquí, allá, eso es lo primero. Todos sentimos igual, todos sentimos hambre, todos sentimos estrés, todos tenemos ansiedad. Y todos tenemos nuestros 5 minutos. Exacto. Y también decir que así como yo sufro, ellos igualito. O sea, no porque son de Honduras o de Centroamérica, son diferentes. Parece tonto decirlo, No, pero hay que expresarlo. Claro, Sí, porque llegamos a pensar como de, ay, este es migrante, entonces aguanta más, sí, puede más. nuestro privilegio, ¿no? Exacto. Te arriba de la camioneta y lo ves por encima del hombro, ¿no? Así a la persona, y no. Sí, pues tenemos a pensar, ay, no, pues que se aguante tantito más, pues es migrante. Híjole, de verdad sentimos igualitito. Sí, por supuesto. Ahora, en esta nueva visibilidad o en estos nuevos flujos que se están dando, como te decía, es que ya son como distintos. Antes la ruta marcada era de Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova y de ahí hasta llegar a Piedras Negras, prácticamente porque Ciudad Acuña era un poco menos, era Piedras Negras. Después cambió por La Laguna y luego en estos flujos se enfrentaron, porque me acuerdo que en alguna ocasión en una entrevista nos comentabas que había secuestros, que había explosiones, o sea, por haber cambiado de ruta. Al final de cuentas, el tránsito que tenían ya estaba marcado, sí había situaciones, principalmente con fuerzas policiales, pero en este cambio de ruta por La Laguna no me refiero solamente a Torreón, sino a la comarca lagunera, Pilango, Coahuila, ahí aquí se enfrentaron. Sí, mira, siempre que cambian hay algo muy complejo en el cambio de las rutas migratorias. Y cuando tenemos ya rutas muy establecidas, la verdad es que siempre las mexicanas, de verdad, independientemente de que hay ciertas personas que hay que señalar de un mal comportamiento y de xenofobia, pero hay más gente que de verdad
se tocan el corazón y sus cocheras, sus casas las vuelven comedores, la gente sale a las calles, les brinda agua. De verdad, sí hay grupos sociales que se han mantenido muy atentas a brindar apoyo. Pero esto sucede cuando ya ciertos territorios la gente empieza a ser constante. Cuando empieza a ser un flujo constante, los vecinos, las vecinas empiezan como a organizarse, a ver, a llamar la atención, a hacer acciones de protección, la propia autoridad también empieza a hacerse más presente. Pero cuando hay persecuciones, cuando hay detenciones masivas, los flujos empiezan a moverse a otros territorios nuevos. Cuando hay territorios nuevos, socialmente ya no estamos preparados, ¿no? Es como de, y ahora, como de que por aquí no había este tipo de situaciones. Hay que empezar a organizarse, hay que empezar a hacer colectivo. El Estado tiene que empezar a hacer políticas o acciones de protección o de atención. Pero mientras esto se reorganiza, son espacios libres donde cualquier persona puede meter mano. Y siempre quien mete mano son los grupos que no están en el margen de la ley. Porque mientras nosotros tardamos muchos meses o años en organizarnos, los grupos delincuenciales se organizan rapidísimo. Creo que en eso tendríamos mucho que aprenderles. Y De esa con forma creatividad y y personalidad. terrible, ¿no? Con una sanguinariedad espantosa. Digo, aprenderles la rapidez de la organización, no la forma que hacen, ¿verdad? Pero es aprenderles lo rápido que se organizan. Y entonces, como las personas migrantes siempre han sido objeto de secuestro, ¿no? Piden dinero para que los liberen de trabajos forzados, de explotación sexual, de explotación laboral, de tráfico. Entonces, pues ven en las personas no seres humanos, sino mercancías. Y como esos grupos se organizan rapidísimo, pues efectivamente toman estos lugares antes de que la autoridad los retome, antes de que la sociedad los haga suyos, toma estos espacios y empiezan a cometer actividades ilegales en contra de las personas migrantes, justo por este nivel de vulnerabilidad, ¿no? Porque como pasan en las sombras, en lo oscurito, donde no hay gente, donde no hay presencia de autoridad, y justamente esto pasaba mucho en Gómez Palacios. Gómez Palacios, pues al ser un estado perteneciente a Durango, donde la delincuencia organizada no está tan controlada como está aparentemente en Coahuila, pues fue el perfecto espacio donde empezaron a incrementarse los secuestros, las extorsiones y los delitos en contra de la población migrante. Ok. Y bueno, también nos contabas en otra entrevista que bueno, esto fue como en un periodo, como que cuando cambió el flujo por esta región. Pero ahora hay, hablando de creatividad de estos grupos, eh, es como un enganchamiento por redes sociales de una oferta de trabajo en campos agrícolas principalmente, en muchas actividades, y cuando llegan resulta que no es, que es un secuestro y viene todo este tema que nos comentaba, ¿sí? Pedir rescate, él y incluirlos en sus redes criminales, en realizar trabajos forzados, en trata, en tráfico sexual, mil cosas, ¿no? Ahí, ¿qué se ha visto en este tema? ¿Hay denuncias, Alberto? ¿Hay denuncias presentadas formalmente por estos casos? En Coahuila no tenemos denuncias formalmente presentadas y compartirte que estas plataformas, ¿no? Como no sé si podemos decir de cuáles son, pero Facebook, por ejemplo, Facebook ha sido muy utilizada. Es la plataforma más usada por las personas en movilidad. Facebook es su herramienta, inclusive más que WhatsApp, la gente se comunica con su familia por Facebook, ¿no? Es la herramienta número uno. Y ha sido una plataforma utilizada para engañar a las personas por medio de trabajos temporales. El caso de Chihuahua es terrible, ¿no? Donde a la gente la llevaban y la tenían en cuevas, donde la gente la sometían a drogas para que se volvieran adictas y mantenerlos ahí. Y una vez que la gente pues se volvía ya, digamos que en mano de obra inservible por el extremo ya adicción que tenían, pues los abandonan. El caso Chihuahua es el caso documentado
que ya podemos ya hablar de que es una práctica que es real, que es una práctica que existe, que no únicamente es una práctica que ha enganchado a una decena de personas, sino que es una práctica masiva. Es una práctica masiva que utilizan los grupos delincuenciales para llegar con la gente que más necesidad tiene. Porque al final la gente que trabaja, porque la promesa son campos agrícolas. Y la gente más pobre, la gente sin una preparación académica o con preparaciones académicas menos concluidas, son quienes siguen manteniéndose en este tipo de oficios tan importantes, ¿verdad? Porque pues, representan la base de alimentación de todos nosotras y nosotros, ¿no? Pero desgraciadamente es una actividad que ha sido muy devaluada socialmente, económicamente, cuando dependemos de esta actividad. Pero sigue siendo la práctica que más se oferta y que más buscan los grupos más empobrecidos. Y es la práctica que actualmente utilizan y usan Facebook justamente para eso, llenan camiones y ahora no únicamente los utilizan para la siembra de productos de alimentación, sino que es para la siembra de droga, ¿no? De las plantas que de estas se deriva la droga. No tenemos casos en Coahuila afortunadamente documentados. Esto no quiere decir que no suceda. No podemos hablar que se descarta. Creo que si sucede en un estado, todos los demás tendrían que poner mucha atención en esto, porque tampoco quiere decir que no se descubra, que no se denuncie, no quiere decir que no exista. La autoridad, tenemos un problema fuerte con las autoridades que siempre nos dicen, es que no hay denuncias. Lo que decimos es, híjole, que la gente no denuncia no significa que no exista. Porque los niveles de seguridad son tan altos que la gente por miedo ya no denuncia. Entonces, yo no puedo decir que esto, no podría asegurarte que existe en el estado de Coahuila, pero tampoco podría decir que no exista y descartarlo. Sí me parece que este es un trabajo de la autoridad. La autoridad debería investigar y descartar o asegurar. Y si asegura que sí existe, pues combatirlo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que no tenemos este tipo de denuncias en Coahuila, pero sí existen en México. Y eso tiene que ponerlos en la conversación sobre la mesa. Porque no es como de, pasó en Chihuahua, entonces yo me tranquilizo. No, hay que hacer acciones de prevención, porque puede suceder, de atención y de mucha vigilancia, ¿no? A que esto no suceda en más estados de la República. Por supuesto. Mira, yo tengo un dato que obtuve por transparencia, en materia de desaparición. La Fiscalía General del Estado tiene 109 carpetas de investigación abiertas por desaparición de personas sin tránsito por Coahuila en los últimos 20 años. Son 20 años, pues son 109 carpetas. A mí la cifra así o de pronto no me cuadra. Ustedes tienen esta cifra, ¿cómo han visto esta situación? Mira, hay un tema bien complicado. Te voy a contar una anécdota muy simpática que me pasó hace años con otro fiscal que ya no está ahorita en el cargo. Me acuerdo que hice una declaración donde decía que había 14 carpetas de investigación abiertas de personas migrantes en una temporalidad de 2 o 3 años. No recuerdo muy bien exactamente el tiempo. Y entonces el fiscal me mandó a llamar para preguntarme por qué había dado esa nota y mandó a llamar en ese entonces al fiscal de migrantes de esa época, ¿no? Y entonces él estaba muy enojado, ¿no? Y llegué primero yo y luego llegó el fiscal de migrantes. Entonces primero llego yo y me empieza prácticamente a regañar, ¿no? Como de por qué había dado esas cifras tan alta, que eso no era cierto, que por qué me había atrevido a una cosa como esa. Él estaba muy enojado, ¿no? Pues yo me quedé muy sorprendido, como que, pues ¿por qué te enojas si tenemos eso en los registros de la casa del migrante? Pero pues, le dije, bueno, pues si tú cometí un error, pues dialoguémoslo y puedo retractarme y hacer un comunicado haciendo como la precisión correcta, ¿no? Y entonces en eso llega el anterior fiscal, no había tenido conocimiento de lo que habíamos dialogado y le dice, oye, fulano de tal,
dime cuántas carpetas de investigación se tienen de personas migrantes en el estado en los últimos, me parece que eran 3 años. Me dice, fiscal, son 25. Y yo, fiscal, me fui un poquito abajo, ¿no? Me fui un numerito un poquito abajo. Estaba mal fundada. Y aparte estaba muy enojado, ¿verdad? Y yo, bueno, pues sabiendo ya la cifra correcta, yo me despido, muchas gracias fiscal, creo que no tenemos mucho que hablar. Pues los que tengamos como casa evidente nos buscamos el licenciado para que vayamos a hacer una revisión y pues me fui, ¿no? Sí, con esta anécdota te cuento que realmente la realidad es mucho más fuerte de lo que lo que los números nos dicen, ¿no? Pero también quiero compartirte que desgraciadamente es bien complejo para las familias interponer denuncias judiciales en un estado específico. Nosotros es muy común que al Facebook de la Casa del Migrante nos pregunten, oigan, ustedes vieron pasó por ahí Juan Pérez, por decir un nombre, y nos mandan una fotografía, ¿no? Y le decimos, oye, no, pues por acá no ha pasado, al menos por la Casa del Migrante no ha pasado. Pero cuéntanos dónde fue la última vez que lo viste, en qué lugar. No, pues es que nos dijo que estaba en el Estado de México. Ok, pero ¿en qué municipio? No, pues no sabemos. ¿Y de ahí para dónde iba? No, pues es que nos dijo que iba a cruzar por Coahuila. Ok, pero ¿cuándo fue la última vez que lo habló con él? Pues Estado de México, nos dijo. Y después para dónde se fue, no, pues no sabemos. Entonces, el que seamos un país con entidades federativas tiene sus pros y sus contras, pero en materia de procuración de justicia complejiza muchísimo. Estos casos, pues ya hay la garantía de que se perdió el rastro cuando la gente estuvo en Coahuila, ¿verdad? Pero algo que es bien complicado es que cuando una persona llega a la Fiscalía de Coahuila, o una familia más bien, a la Fiscalía de Coahuila a decir, oye, vengo a interponer denuncia porque mi familiar desapareció, la pregunta es, ¿en dónde? Pues no sé. Entonces, una autoridad como en Coahuila dice, oye, yo no puedo asumir una responsabilidad si usted no me dice dónde hay que empezar, dónde hay que empezar a buscar, porque mi jurisdicción es Coahuila, pero si usted no sabe que desapareció en Coahuila, ¿cómo busco en Coahuila? ¿No? ¿Dónde desapareció? No, pues que el Estado de México. Bueno, pues la última llamada, la última comunicación fue en tal lugar. Y como se ha hecho, es justamente esto. Cuando hay evidencias que la última señal de comunicación se dio en una entidad federativa, pues empieza a ser o se enmarca en esa entidad federativa. Y eso nos parece algo muy limitativo, porque al final, bueno, yo tuve la última comunicación en Estado de México, por lo que sigue decirse a dónde, a Ciudad de México, a Tlaxcala, a Veracruz, como alrededor. Exactamente, o perdió la persona el celular y no se pudo comunicar hasta Coahuila, a lo mejor desapareció en Coahuila o en Tamaulipas o en Chihuahua. Entonces, sí creo que en materia de desaparición, sí hace mucha falta un cambio en la ley que no ha existido, en donde las búsquedas sean nacionales. Eso complejiza mucho porque somos un país extremadamente grande en términos de jurisdicciones, ¿no? Y para que se cometa un delito federal y lo tome la Fiscalía General y se busca a nivel nacional, tiene que garantizarse que fue un grupo de la delincuencia organizada. Es bien complejo, pero justamente esta carencia de una perspectiva legal de parte de los legisladores y legisladoras de ver este tema como un problema nacional, sobre todo cuando hablamos de personas migrantes, pues ha limitado en que tengamos estas cifras, ¿no? 109 en Coahuila, cuando desconocemos exactamente cuánto realmente o cómo se podría potencializar la búsqueda en esta entidad federativa, que es Coahuila. Entonces, no dudo que la cifra sea la oficial, pero no refleja la complejidad. Y eso sí creo que tiene que ver con un tema de una falta de una legislación real, porque cuando hablamos de gente local mexicana es, oye, se desplazaba, ¿no? De Torreón a Saltillo y ahí desapareció. Ah, ya tenemos Tienes un rango. un rango. Sí, sí, sí. Pero cuando hablamos de la persona migrante no tenemos ese rango. Entonces la ley mexicana no está diseñada
para buscar migrantes desaparecidos en México. Ok. Esto es en cuanto a desaparición forzada, que bueno, puede cometerse por particulares, pero eso, con esto no creo que es un tema de cuestiones federales, pero en lo común, hay delincuencia común que también les hace daño, que las personas migrantes son su objetivo. Sí, por supuesto. Sí, también la delincuencia común, pues desgraciadamente atenta en contra de los derechos de las personas migrantes. No de esta magnitud tan grande como lo hace la delincuencia organizada, que tiene ya vínculos con gobiernos, que ya la dinámica es mucho más compleja, esta es nacional. La delincuencia común, pues es delincuencia que trabaja en un solo sector, en un espacio específico. Compartirte, ¿no? Hace muy poquito tiempo recibimos a una persona que pide refugio en México, que salió a trabajar aquí en Saltillo, sale y de regreso, ni siquiera eran altas horas de la noche, mientras se ponía el sol, llega una persona, le pide el celular, él dice, y platicábamos hace muy poquito tiempo, ¿no? Me dice, es que ¿por qué no le di el celular? Se estaba culpando, ¿no? Y le digo, mira, uno de los sentimientos más que menos control nos da al ser humano es el miedo, ¿no? Hablando en términos físicos. Cuando tenemos miedo es cuando menos capaces de razonar somos. Recuerda el tema hace muy poquito de un caso terrible donde una mami pierde a una de sus niñas, sí, porque se la toma en la carriola, ¿no? La gente piensa, pues, dejas la carriola y corres con el niño. Y les digo, miedo. Veía que venía la ferrocarril y el miedo empieza a forcejear con la carriola. Y lo que les digo, lo que le decía este joven es, un señor ya, no te culpes, porque la emoción del miedo es la que bloquea todas las demás capacidades del ser humano que tenemos para razonar. El miedo nos paraliza completamente. Este joven venía de trabajar, pasaba por una tienda, un supermercado, pasa el supermercado, apenas se pone, era de día, llega una persona y le dice, dame el celular. Sí, ¿por qué no se lo di? Era un celular. Le dije, no se lo diste por miedo, porque te bloqueaste, te paralizó el miedo. Y entonces lo acuchilla y le quita el teléfono. Él afortunadamente hay gente que se da cuenta, llaman a una ambulancia, detienen la hemorragia. Afortunadamente no tocó ningún órgano vital, no fue más allá de una herida que pudo haber sido terrible, pero no lo fue porque no tocó ningún órgano vital. Pero ese tipo de delincuencia es a la que también las personas migrantes se enfrentan, ¿no? Él tiene todas las características, ¿no? De una persona migrante, ¿no? Que transita por la ciudad, una persona de mayor oportunidad y aprovecha. Entonces, a eso también se enfrentan las personas migrantes. Y detenidos, ni hablar. No, ni hablar. O sea, sí se interpuso la denuncia, pero no hubo detenidos. Hasta este momento no ha habido detenidos. Okay. Bueno, y quiero preguntarte, ¿qué medidas de protección existen para las personas migrantes víctimas de secuestro y de desaparición? Menos dices ahorita que es complicado presentar la denuncia y que se le dé un seguimiento, ¿no? Por todos estos temas burocráticos sin falta de difusión. Pero de partido hay medidas de protección, todas las medidas de protección, se cumple con estas medidas de protección para ellos. Mira, desgraciadamente hay que asumir que tenemos un país rebasado en número de víctimas. Cuando empezó el incremento de la delincuencia y por consecuencia el número de víctimas, se crean instituciones para equilibrar, ¿no? la protección a las víctimas de delitos. Y después de un rato se crean ya por ley las comisiones estatales de atención a víctimas, la Comisión Federal de Atención a Víctimas, las famosas CEAPS. Y estas instancias, su objetivo es proteger a las víctimas, porque las fiscalías lo que hacen es investigar, es procurar justicia y emitir algunas medidas de protección que son temporales. Por ejemplo, emiten una medida donde dicen, bueno, si tú sufres de agresión y se identifica al agresor, dónde vive, dónde está,
pues se le prohíbe acercarse a ti, ¿no? Le llamamos las medidas de restricción, ¿no? No puedes tú acercarte a las víctimas. Pero tenemos otras instancias que ya se encargan directamente de las víctimas, ¿no? Este es el llamado al perpetrador o a la perpetradora. Pero las EAPs ya se dedican específicamente a trabajar con las víctimas. Desgraciadamente, son instancias que están rebasadas en números de víctimas. No hablamos aquí, y yo no quisiera solamente responsabilizar a estas instituciones. Hay una corresponsabilidad, porque a las víctimas se les da muy poco, ¿no? Sí. Son oficinas pequeñitas. Y se les un número enorme de víctimas, con oficinas chiquitas, con presupuestos pequeños, con personal limitado, donde todos los días les crece y les crece el número de personas que por derecho requieren una atención. Entonces, no es un problema solamente de protección a personas migrantes. Es un esquema de protección a la población entera víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Entonces, sí puedo decirte que hay ciertos esfuerzos de protección a estas personas, pero no hay una estrategia real, una política nacional, donde a las víctimas se les dé la atención que merecen, no como dádiva, sino por derecho. Por derecho. Entonces existe en papel, pero en la realidad hay muchas personas que aún quedan sin esta protección. Y las personas migrantes entran dentro de este número, pero no por ser migrantes, sino por ser víctimas. Por ser víctimas. Y de eso último, con estos flujos migratorios que, pues pudiéramos decir, han cambiado, han disminuido, y el aumento de la violencia, que ese sí lo vemos en el país. ¿Cuál es la situación actual de los refugios humanitarios? ¿Cuál es la situación de casa del migrante, en particular de Belén? Mira, tenemos un momento muy complicado en términos sobre todo económicos. Desgraciadamente, trabajar derechos humanos, hacer cualquier cosa, requiere dinero, ¿no? Creamos un mundo donde no podemos prácticamente hacer nada sin dinero. No hay salud sin dinero. La salud es un derecho, pero sin dinero no hay salud. La vivienda es un derecho, pero si no tengo dinero, no tengo vivienda, no tengo derecho. Es decir, parecería que los derechos hay que pagarlos, ¿no? Y es complejo, es muy complejo el mundo que hemos construido. Y para poder ofrecer a la gente migrante alimentación, hospedaje, acceso a la salud, acceso a derechos, requerimos de recursos económicos. Nosotros como Casa Migrante no recibíamos de forma directa recursos económicos. Lo recibimos a través de agencias, en este caso de agencias como Naciones Unidas. Entonces, había el Departamento de Estado, que es el que trabaja toda la política exterior de Estados Unidos, le daba un recurso económico a Naciones Unidas, a la ONU, para la protección de las personas en el exterior. Y yo lo llamo apoyo, pero usé una mala palabra, se llama cooperación internacional. La cooperación internacional no es ayuda, es cooperación internacional. Es una responsabilidad de todos los países de cooperar con los otros países. México también tenemos la obligación de cooperar, no de ayudar, cooperar. Hay una tragedia en Venezuela. México no está ayudando. Tenemos la responsabilidad de cooperar. México tiene problemas, sí los tiene. Pero no por eso puede evadir su responsabilidad de cooperar con otros espacios territoriales que están pasando mal. Estados Unidos tiene la obligación de cooperar con otros espacios que lo requieren. Naciones Unidas lo que hacía era tomar este recurso, colocarlo en diferentes instituciones, no únicamente instituciones como nosotros, de sociedad civil, también con gobiernos. Es decir, Estados Unidos cooperaba con el mundo a través de Naciones Unidas y de otras agencias, en nuestro caso de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas colocaba este recurso con sociedad civil, pero también con gobiernos. Naciones Unidas también le daba dinero a los gobiernos de México.
¿no? Y entonces este recurso se transformaba en desarrollar acciones de protección a estas poblaciones. Donald Trump dice no más cooperación. ¿Por qué? Pues porque no la quiere dar, ¿no? Que es su obligación como país. O sea, aquí tristemente la decisión de un hombre está afectando a una obligación de un país y a miles de personas. Y entonces, al momento en que ONU dice, pues ya no tengo el recurso que teníamos de cooperación, o sea, no es que fuera un recurso de Naciones Unidas, era un recurso de la cooperación internacional, pues deja de darle a los gobiernos y deja de darle a la sociedad civil. Tuvimos que despedir el 70% de la gente que teníamos colaborando, pero como te compartía, deseamos por un tiempo bueno. Algo que equilibra es que ha disminuido el flujo migratorio. Entonces, si antes atendíamos un promedio de 160, ahora son diariamente 50, con menos personal vamos a poderla más o menos llevar a cabo. Pero como te decía, el tema de migrantes o el flujo migratorio son ollas de presión que en algún momento, ¡pum!, estallan. En los últimos meses teníamos un promedio de 50 personas, pero en las últimas 2 semanas ya tenemos 100. En los últimos días... Y tienen menos personal. En los últimos días ya no tenemos 50, ya tenemos 100, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad no cambia. La gente solo espera cualquier momento para salir y la desesperación va a hacer que la gente en algún momento los flujos vuelvan a incrementarse, ¿no? El Centro de Identificación Forense, hablando que tomamos el tema de desaparición, el Centro de Identificación Forense, mucho de su presupuesto vivía de la cooperación internacional y no está mal. No quiere decir que no, a ver, porque hay una obligación también del mundo en apoyar a México, o México apoya también a otros lugares. Entonces, este Centro de Identificación Forense también está en crisis, porque de un momento a otro cortamos el apoyo, ¿no? Oye, pues al menos avísame con la anticipación, ¿no? Para ver yo qué hago, cómo me equilibro. Pero estamos justamente así. ¿Cómo estamos como Casa del Migrante? Estamos económicamente en una crisis por la falta de apoyo internacional, por la falta de apoyo nacional también, ¿no? O sea, tenemos una deuda de agua millonaria, ¿no? Le debemos al Aguas de Saltillo millones de pesos. Bueno, no millones, supera 1 millón. No llegamos todavía a los 2, espero que nunca los lleguemos. Hay que precisar. Sí, ¿no? Sí, para sí. Sí, ¿no? Y ahorita ya tuvimos un ajuste legal completamente conforme a derecho porque nos estaban cobrando teníamos un cobro que no era acorde a lo que hacíamos. La ley, el reglamento más bien dice que una cosa se le cobra a las empresas, otra cosa a los edificios de gobierno, otro a los edificios de sociedad civil, otro a las escuelas. Hay tarifas diferenciadas. Y teníamos una tarifa que nos llevaba a 1,5 millones de pesos, que no era nuestra. Después de muchos diálogos, se acordó que nos iban a poner en la tarifa que realmente nosotros debíamos haber tenido siempre. Entonces, de 1 millón y tantos ya nos bajó a menos de 1 millón, cosa que nos da muchísima tranquilidad. Ahí como podemos, vamos medio pagando. Ayer me hablaron de Aguas de Saltillo, de oye, abónanos, sí, ahí les ponga bonito, no, ahí vamos. Pero Aguas de Saltillo dice, a ver, abóname tanto y ahí vamos como que estirando y aflojando. Municipio no nos ha dado un solo peso de abono para esta deuda que no es mía. Es decir, yo no es que yo me bañe con miles de litros de agua o el equipo. Estamos haciendo una labor para gente que si no estaría en las calles. Si no hubiera limpieza de estos miles que pasan por Saltillo, entonces habría un tema inclusive de salud pública, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, pues colaboremos mutuamente, ¿no? Ese es un problema social. No es un problema de la casa, no es un problema social donde la casa migrante le está entrando. Sí, porque prácticamente te estoy haciendo una chamba, ¡pum! Efectivamente, ¿no? Es decir, pero bueno, también tenemos una responsabilidad, yo moral y ustedes legal, ¿no? Y yo la asumo moralmente. Pues compartámoslos, ¿no? Vamos ayudándonos mutuamente para combatir un problema social, ¿no? Pues no hay el apoyo. Entonces, la deuda de Aguas de Saltillo, menos personal, menos recursos y un flujo que empieza nuevamente a retomar. Pues bueno, estamos en un momento complejo.
No por eso en algún momento me preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa si no consiguen dinero? No, pues cerramos. Y ya de ahí la gente pensó que íbamos a cerrar. Bueno, es un decir, el vamos a cerrar es un decir porque si no conseguimos recursos, pues, ¿qué te ofrezco? Sí, ¿No? Si no tengo alimentos, ¿qué te ¿cómo ofrezco? recibo? Ajá, ¿cómo te recibo, verdad? Pero bueno, lo que yo quería decir es, sin recursos no vivimos, pero lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo es buscar y buscar y buscar. Ahora sí, ayudas, ya no cooperación internacional. Ahora sí, ayudas. Y eso es muy triste, porque estamos bajo la expectativa no de la responsabilidad que tenemos como humanidad. Ya estamos ahorita viviendo de la buena voluntad. Si alguien quiere o no quiere. Y qué lindo que la gente quiera. Eso es muy loable y eso es aplaudible y tiene que fomentarse. Y tenemos cada vez como seres humanos que dar. Pero pongamos un ejemplo. Si yo te pido ayuda a ti, en algún momento tú podrás decirme, sí, yo te doy. ¿Por qué? Porque puedo, porque yo puedo. Pero mañana puedes someterte a una cirugía o te clavaste con tener que comprarte una lavadora porque se te descompuso Sí, un imprevisto, porque y ya no todos puedes, los tenemos. y ya no puedes, ¿no? Y no es porque seas una mala persona. Cuando vivíamos de la cooperación internacional, era vivir de algo que era seguro. ¿Por qué? Porque es mi compromiso. Yo sí o sí como país tengo que apoyar. Ahora estamos bajo la ayuda, es decir, cuando la gente pueda. Está bajo la incertidumbre. Bajo la incertidumbre de la voluntad de las personas, que un día pueden y el otro no, y no porque no quieran, es porque pues hoy puedo y mañana no puedo, ¿qué hago, verdad? O sea, no podemos culpar a una persona porque hoy te doy y mañana no. Es como de, oiga, no puede, no, usted no puede, bueno, pues gracias. Se entiende, perfectamente se entiende. Y estamos justamente viviendo ahorita de eso, de la ayuda, de la buena voluntad, de si puede alguien o no puede. Antes vivíamos de la responsabilidad de un gobierno que ha tenido gran corresponsabilidad de que estemos como estemos. ¿Quién permite la venta de armas a este país? ¿Quién es el mayor consumidor en esta región? ¿No? Entonces, híjole, sí somos responsables como México, pero algo no has hecho bien. Tienes una sociedad que es el mayor consumidor de drogas en todo el continente americano. Algo no estás haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque oferta-demanda, ¿no? Claro. Aquí también hay que combatir los campos, los narcotráficos, sí, pero también tú ayúdame y combate a tus consumidores. No significa que los mates, significa que los atiendas, que veas un problema de seguridad de salud, no un problema de salud pública, que te metas, que hagas centros de atención, que combatas desde fondo. Que tenemos Y responsabilidad. no lo ha hecho. No lo ha hecho. Permite gobiernos autoritarios en Centroamérica, etc. Entonces, bueno, si tú también eres parte del problema, pues al menos ayúdame a ser parte de la solución. Así estamos. Pero ese es el tema, la falta de recursos, la falta de apoyo, de cada humanidad. De corresponsabilidad y de humanidad, efectivamente. Pero que agradezco muchísimo, Alberto, que hayas estado con nosotros, que nos amplíes este panorama de lo que se vive dentro de la esfera de las personas migrantes, que no nada más las veamos como las personas víctimas que vienen de un lado a otro, que no, que los veamos como las personas que somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros, que están en su derecho de migrar, en su derecho de tránsito, y también que nosotros podemos estar en esa situación en cualquier momento. Y lo estuvimos. Pensemos en municipios como Allende, que prácticamente pues, un porcentaje terriblemente alto tuvo que moverse, irse, y compartirte también nada más para cerrar que aquí en Saltillo, nada más en Saltillo hay más de 4.500 personas ya refugiadas que aportan al seguro social, que pagan impuestos. ¿Por qué? Porque cada refresco que compran hay un IVA y que están fortaleciendo la economía del Estado también. No únicamente veamos a las personas en movilidad como gente que tenemos que darle. Ya en este momento es gente que está dando, que está aportando y que está fortaleciendo no únicamente la vida social, sino inclusive la vida económica de la región. Y sobre todo, ya evitar en lo posible hacer esta diferenciación, ¿no? Personas en movilidad, en tránsito, migrantes, personas. Personas. Efectivamente.
Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias a usted por acompañarnos en la entrevista, una producción de República MX, el diario de la vida.